Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rescatando Sonrisas, un programa que se desarrolla gracias a la clínica Oral Studio. Es un placer para nosotros podernos conectar con ustedes en cada episodio para contarles qué se está moviendo en el mundo de la tecnología en odontología, pero además también brindar esperanza con los tratamientos que se adelantan en la clínica Oral Studio con el doctor José Fernando Espitia, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? María, muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esperamos que nos vean también en directo y también por YouTube. Todos estos capítulos están en YouTube. Entonces, por favor, síganos en nuestro canal de Oral Studio. Y no, qué bueno poder estar otra vez con ustedes hablando de odontología, un poquito de lo que pasa en los consultorios, un poquito de nuestro día a día con los pacientes y también, pues, obviamente, acompañándolos en sus hogares. Hay un municipio en el departamento de Antioquia que se ha hecho bastante famoso en los últimos años porque ocurren cosas buenas, pero además salen personas ejemplares. Y les estoy hablando del municipio de Urrao. Doctor, ¿usted es de allá? Yo soy urraeño, gracias a Dios y a Rigo nos ha vuelto a colocar en el mapa por cosas positivas, porque Urrao siempre ha sido una zona bastante compleja por nuestra ubicación geográfica. Urrao tiene unos paisajes espectaculares, me da mucha risa porque cuando yo he estado de viaje, que me gusta mucho salir, y hemos estado por Suiza, hemos estado por la Toscana en Italia, y vemos todas esas colinas verdes, y lo primero que decimos es, madre, 10 horas de viaje y llegamos a Urrao. Urrao tiene paisajes que en Europa los envidian, entonces los invitamos mucho que vayan y conozcan mi pueblo. Es un pueblo muy bonito, a 4 horas y media de Medellín, dependiendo de la carretera. ¿Usted inició con su primer...? Mi primera chamba fue en Urrao. Me recibieron en el hospital de Urrao, estuve haciendo el rural en Urrao y luego me quedé 8 años en el hospital de Urrao, donde pude ser juicioso y ahorrar para poder hacer mi especialización luego en la Universidad de Antioquia. También tuve un consultorio muchos años en Urrao. Trabajábamos fuertemente, llamada la Clínica Odontológica de Alta Estética. No supe cómo le puse un nombre tan largo a ese consultorio. ¿Cómo? Clínica Odontológica de Alta Estética. Y nunca le pude sacar sigla a esa vaina. Digamos que hemos mejorado mucho con Oral Studio para colocar nombres a las clínicas. Pero, es más, hay una historia muy charra de ese consultorio que yo nunca le he contado, y es que ese consultorio estaba en el edificio del café, porque era un consultorio que tenía la Federación de Cafeteros, sí. Pero ese consultorio estaba abandonado. Entonces yo, cuando ya llevaba como 3 años en el hospital, yo pasaba, porque todos los días pasaba por ahí, y yo miraba por esa ventana y yo veía, me parecía que había una silla odontológica ahí, llena de bolsas, de melaza, de abono, de cuidos, de cosas, porque había el almacén del café, y yo, aquí hay un consultorio odontológico. Y un día pedí permiso y entré, y sí, había una silla odontológica, había un consultorio médico. Y entonces yo dije, bueno, ¿y con quién tengo que hablar para esto? ¿Qué es eso? Porque está aquí abandonado. Entonces, no, vaya a Salgar, que es un pueblo también de aquí de Antioquia, vaya a Salgar, que allá está el gerente de la cooperativa. Entonces yo lo llamé, le pedí una cita, y obviamente pues yo en esa época no tenía carro, no tenía moto, no tenía nada, me tenía que ir en bus hasta Bolombolo, y en Bolombolo esperar un bus que fuera hasta Salgar, y luego regresarme en la misma. Y yo iba pues todo elegante, había hecho una carpeta para una propuesta, porque pasen una propuesta y no sé qué. Y yo tengo un amigo que quiero mucho que es abogado, y el día antes, eso era un domingo, tenía que estar un domingo en Salgar, y el día antes se me quedaron los papeles en la casa y yo pasé para donde mis papás y me encontré a mi amigo. Y mi amigo es muy parrandero, y en todo caso nos pusimos allá a conversar y a tomar cerveza, y a mí se me fue pasando el tiempo y me metí una prenda. Y yo tenía que madrugar al otro día. Y no me diga que no fue a la cita por eso. ¿Cómo fue? Me desperté por los escapularios, mejor dicho, y no, el peor viaje de mi vida. Uno todo enguayabado en ese bus, yéndose así. Jamás en la vida volví a beber antes de un viaje, nunca en la vida. Qué cosa tan horrible ese viaje, y peor que tuve que llegar a una entrevista, a una reunión formal, horrible. Pero en todo caso ya después me regeneré y ya no volví a tomar. Y me dieron el consultorio. Entonces ese consultorio yo lo trabajaba en él cuando salía del hospital, y creo que mi papá me va a regañar por contar esa historia. Y luego el consultorio fue creciendo, luego tuvimos 2 sillas y luego se volvió un consultorio importante pues, en el suroeste, y afortunadamente pasé a la Universidad de Antioquia, hice mi posgrado. Yo seguía viajando cada 8 días a Urrao mientras estudiaba, con eso era que yo me ayudaba a financiarme los estudios. Y cuando yo ya me gradué, pues ya montamos un primer consultorio aquí en Intermédica, con 2 sillas. En 3 años ese consultorio se llenó impresionante y ya empezamos en nuestra nueva sede, que hace 10 años la tenemos, que es en Ciudad del Río, en el piso 20. Empezamos con 4 sillas, luego a los 8 años montamos una silla adicional, y hoy, 10 años después, estamos abriendo nuestra 6ª silla, después de haber hecho un posgrado en rehabilitación en la Universidad de Antioquia, que solo pasaban 4 personas, que
que esa es otra historia que después les contaré cómo fue que me animé a estudiar. Y finalmente hice otro posgrado en Brasil de implantes y otro en España, cirugía avanzada, en la mitad de la pandemia. Y digamos que este camino nos ha llevado hasta el día de hoy a hablar con ustedes, a contarles estas historias. ¿El consultorio odontológico de alta estética entonces ya no existe en Urrao? ¿Dejó una sede? No, nada, eso se vendió y luego le cambiaron el nombre. Es que es un nombre muy largo, la verdad, un poco comercial. Entonces finalmente eso se vendió, quedó en las manos de un amigo que trabajaba para mí, luego él lo compró. Y hoy en día pues tenemos ahora el estudio, que ahora el estudio pues se ha convertido en una clínica insignia en la parte de implantes y de estética. Y muy contentos y muy agradecidos con la vida y con nuestros pacientes que nos han permitido este crecimiento, porque yo siempre digo a la gente, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por elegirnos, cuando llegan y ven las ampliaciones y todo, doctor, qué tan bonito esto, y yo, mire, esto es gracias a ustedes, porque sin ustedes realmente no habría ahora el estudio y no habría un doctor Espitia hablándoles acá en televisión. Doctor, entonces, gracias a los pacientes. Usted nos decía hace un momento que luego la especialización a la Universidad de Antioquia, donde también pues, fue docente, hoy es docente en otra universidad, usted también estudió en Brasil y recurrentemente nos está contando de sus viajes a Brasil para ser ponente o para capacitarse. ¿Cómo es esa odontología, ya que usted dice esto es importante estar en Brasil constantemente? Pues a ver, la gran diferencia que sentimos de pronto cuando yo hice el posgrado en la Antioquia es que en el posgrado de la Antioquia solo somos 4 estudiantes, 3 años, tiempo completo, con 2 profesores encima. Entonces es una exigencia demasiado alta, estudiamos muchísimo, o sea, la teoría la amaciamos muchísimo, las clínicas son muy duras, es una exigencia de alta calidad. ¿Qué pasa en Brasil? Y esa es la gran diferencia entre los cirujanos de Brasil y de Colombia. Cuando yo llego a Brasil, son cursos que ya no son tiempo completo, se llaman lato sensu, son cursos que son por semana. En Brasil estudian de una forma muy distinta, por eso los brasileños, colegas míos, tienen 3, 4 especializaciones, 2 o 3 doctorados y postdoctorados, porque ellos tratan de que se compagine la vida profesional y familiar con la vida de estudiantes. Entonces ellos, las especializaciones son 2 días a la semana, en el caso de nosotros eran módulos semanales, y cuando yo llegué a Brasil, me impresionó mucho porque la parte teórica no era tan estricta como lo había sufrido yo en la Antioquia, o sufrió no, afortunadamente en la Antioquia, pero íbamos mucho al hacer. Entonces usted el primer día le soltaban una elevación de seno súper complicada y lo que hacíamos era aprender por aptitudes y aprender por procedimientos. Entonces un profesor de mucha experiencia se sentaba contigo y te enseñaba a hacer un procedimiento súper complejo que nunca en la vida habías hecho, pero como de la nada. Entonces digamos que a mí me ayudó mucho la formación tan grande que tenía de acá de Colombia en la parte teórica, que sabía muy bien de fisiología, de biología, de medicamentos, de anatomía, para entrar a ese régimen distinto donde éramos hacer cirugías. O sea, nos soltaban un paciente para 2 implantes y nosotros recién llegando a Brasil. Entonces eso fue un gran crecimiento y para mí muy importante haber hecho primero un posgrado como más técnico y más centrado en la evidencia para luego llegar a estudiar al hacer. Entonces yo en Brasil aprendí muy bien a colocar implantes, a hacer cirugías complejas, pero resulta que los implantes son un matrimonio a largo plazo, yo lo digo mucho, y los implantes tienen complicaciones que pueden ser a los 5 o 6 años. Entonces ya, ¿cómo manejo las complicaciones? Ahí es cuando decidí emprender un nuevo camino hacia España y estudiar una especialización en implantología en España, donde pues ya me formé más para manejar complicaciones. Y Brasil fue muy bonito, porque yo pues, tengo muy buenos amigos en Brasil y empezaron a invitarme a dar conferencias en Brasil, en el CIOSP, que es el congreso más grande de Latinoamérica, y donde tuve la oportunidad de dar 3 conferencias y digamos que conocí mucha gente y ahorita, si Dios quiere, en enero regreso al CIOSP como invitado y como visitante, porque es lo que se está moviendo en Latinoamérica. Entonces, no, Brasil, yo tengo las banderitas siempre, me preguntan por qué tengo las banderas, porque yo amo mucho a Brasil, a España y obviamente a Colombia. Obviamente he tenido la oportunidad de estudiar en otros países, he estudiado en Estados Unidos, he estudiado en Italia, he tenido muchos cursos a nivel internacional, pero esos tres países que me acogieron como en estudios más formales, ahora hoy en enero, que voy al CIOSP, sigo a Curitiba, que voy a un curso de cirugía guiada. Entonces, digamos que tienen unos profesores muy buenos y una capacidad de enseñar muy grande. Son países donde los especialistas enseñan muy fácil. Entonces, ahí les dejo
Eso es una mis parte aventuras. esa es una parte de la hoja de vida, porque el doctor tiene tanta facilidad de poder pasar todos esos casos clínicos acá al programa de televisión. Además, también tanta facilidad de poder intervenir un paciente, porque usted siempre nos ha hablado acerca de esa suavidad que hay que tener en las manos, por esos movimientos tan precisos que hay que hacer. Doctor, vamos a continuar conversando ya del caso en específico luego de esta pausa comercial, pero les voy a recordar antes los teléfonos, ahí aparecen en sus pantallas, 604-322-9191 y también el 312-709-3687. Recuerden, en la clínica Hora del Estudio, ahí están atentos para atenderlos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Veníamos de un corte comercial, pero antes el doctor nos estaba contando un poco de su hoja de vida y también acerca de los estudios que ha realizado en diferentes lugares que hoy le permiten desarrollar procesos de alta complejidad en pacientes, como el que vamos a ver, pues que ya se convierten un poco recurrentes, pero realmente la tecnología de los estudios que se desarrollan para intervenirlos pues es bastante alta. ¿Hoy qué nos va a traer, doctor? Sí, pero antes me acabo de acordar de una parte de la historia cuando fui a Salgar que no les conté. Y es que yo siempre creo en las causalidades, que toda en la vida se va yendo una cosa de la mano de la otra. Entonces, una cosa que me pasó cuando yo llegué finalmente, que logré llegar vivo a Salgar, es que cuando me entrevisté con el gerente de la cooperativa de caficultores de Salgar, que es una persona muy amable, él me dijo, venga, y Espitia, ese apellido no es de por acá. Y yo le dije, mire, sí, ese apellido, mi papá es del Tolima, y mi papá llegó muy joven a Yolombo, Antioquia, y pues ya terminamos aquí en Urrao. Entonces me dice, ¿y usted no tiene algo que ver con Berier Espitia? Y yo le dije, sí, Berier Espitia es mi abuelo. Resulta que mi abuelo, que fue práctico cafetero y trabajó con la Federación de Cafeteros muchísimos años, era reconocido por ser un gran trabajador y que ayudó a mejorar mucho la caficultura aquí en Antioquia. Ah, entonces tuvo buena espalda ahí. Claro, tenía la rosca de mi abuelito, que en ese momento ya no existía, pero imagínense lo que es de actuar bien en la vida, que el nieto de don Berier le ayudó el nombre, el apellido, a conseguir un consultorio que luego se volvió la base de muchas cosas buenas en Urrao. Entonces mire cómo es de bonita la historia, aquí acordándome de mi abuelito, que en ese momento me ayudó mucho sin siquiera estar presente. Entonces, bueno, el caso que vamos a ver es un caso, sí, finalmente se vuelve repetitivo, me da risa porque son los casos más complejos que hacemos en odontología, que tenemos una paciente, si quiere podemos empezar a ver el caso, una paciente que tenía un paciente, aquí ya estoy yo diciendo mentiras, es un paciente donde el hombre tenía algunas necesidades estéticas, pero tenía unos problemas en la mordida súper complejos. De hecho, aquí le faltó a mi asesora de los videos, porque él tenía unas fotos más horribles. Aquí ya el paciente se había hecho una ortodoncia por 6 meses. Es un paciente de Estados Unidos que llegó a consultar y tenía los dientes de abajo súper apiñados. Y tenía una mordida muy difícil y él quería mejorar. Es un paciente hermoso, es un señor súper tranquilo, la esposa es colombiana, por eso lo trajo para acá. Y nosotros lo que hicimos fue ponerle unos implantes y hacer un diseño de sonrisa para decirle, mire, usted va a quedar así. Esto es lo que nosotros le proponemos. Entonces aquí lo que estamos haciendo era que ya habíamos hecho el diseño digital del caso. Ya él había mejorado en la parte del apiñamiento de los dientes con el Invisalign, que le pusimos unos alineadores por 6 meses y regresó a hacerse la parte estética. Entonces era un paciente que obviamente tenía un problema grande porque la mordida de arriba estaba por dentro de la mordida de abajo, eso se llama una mordida cruzada, y estéticamente y en su parte de masticación tenía muchos problemas. También tenía problemas de las encías, ya le habíamos tratado toda esa parte periodontal y habíamos logrado estabilizarlo. Entonces aquí es una muestra de que trabajar con juicio y hacer las cosas bien ayuda. Entonces este paciente aceptó, porque él venía la primera vez a hacerse un montón de cosas, a que le sacáramos los dientes para hacerse unas prótesis híbridas, y nosotros dijimos, no, mire, usted no necesita sacarse los dientes para verse mejor, confíe en este diagnóstico, confíe en nosotros, y le vamos a presentar una opción sin extraerle todos sus dientes. Entonces, en este caso, mire, ahí ya le pusimos el mock-up, que era como iba a verse él en la parte superior, y ya de por sí le estábamos mejorando los pasillos bucales, o sea, ya le estábamos sacando los dientes hacia los lados, pero a punta de carillas. Y eso era lo que lográbamos solamente mostrándole el mock-up. El mock-up es la maqueta de lo que nosotros vamos a hacer,
y el paciente quedó fascinado con eso. Entonces ya cuando ya tenemos el mock-up listo, ese mismo mock-up lo utilizamos para tallar los dientes. ¿Ay, me van a desgastar los dientes? Sí, tenemos que desgastar un poquito los dientes, pero gracias al mock-up... Doc, este proceso ahí, lo que estamos viendo, no duele, porque pues yo sé que los televidentes, hasta algunos de pronto se les eriza la piel de solo verlo. Ese día teníamos un arcoíris ahí diciéndonos que íbamos muy bien. No, eso va con anestesia porque no es que duela, pero sí molesta. Entonces al paciente, mire, le estamos ya montando sus coronas definitivas y mejorándole la mordida. Mire todo cómo cambia y cómo mejora la mordida del paciente y solamente haciendo unos ajustes estéticos con carillas y carillas poco invasivas. Mejoramos su mordida, mejoramos toda la parte de la estética, cómo podía mejorar una persona que tenía la mordida abierta y cruzada. Entonces es un paciente que logramos hacerle una mejoría muy grande en su vida. Luego de este caso de los dientes los tiramos un poquito más hacia adelante. Entonces este video era una de las pruebas, porque hicimos varias pruebas con el paciente para asegurar que iba a estar satisfecho y que por mi parte iba a cumplir con las funciones masticatorias normales. Porque nada nos ganábamos con que quedara muy bonito, pero que el paciente no pudiera comer. Porque obviamente los dientes son para sonreír, pero su función más importante es para poder comer. Como ese chicharrón ahorita en diciembre, ¿no? Por favor, no coman chicharrón. Y si comen chicharrón, confiesen que fue con un chicharrón. No hay nada más frustrante para un odontólogo que nos digan que se partieron una corona con un pan Bimbo remojado. Entonces, por favor, sean sinceros, que eso es muy importante. Doc, ahí veo que tocó usted un diente y se movió un poco. Es una prueba, los dientes están puestecitos y lo que yo estoy haciendo ahí es diciéndole al laboratorio, mire, yo quiero que me cierre este espacio, que este espacio puede ser mejor, yo quiero que me cuadre esta parte. Esos son videos que le mandamos al laboratorio y que nos ayudan mucho a nosotros para apoyarnos pues, en estos programas, pero son videos de trabajo, son videos donde yo le estoy diciendo al laboratorio, mire, yo miro esto, porque no es que nos llega algo al laboratorio y nosotros como unos locos lo vamos a cementar, no, primero está que yo lo mire y mire, así quedó finalmente el caso del paciente. Yo lo mire y yo esté contento, que técnicamente esté bien sellado, esté bien armado y que finalmente el paciente lo apruebe. Entonces lo primero que yo hago es mirar yo el caso y mostrarle al paciente, miro qué defectos tiene, tomo un video y cuando yo creo que el caso está para mostrarlo, lo muestro. ¿Por qué? Porque es que las primeras impresiones son muy importantes. Si yo a un paciente le muestro un caso que todavía le falta trabajo, que el laboratorio tiene que pulirlo, pues el paciente no va a quedar como tan contento. Entonces yo en ese caso, el primer video no se lo mostré al paciente, ya cuando llegan estas nuevas carillas, ya un poquito más salidas, más larguitas, para poder cerrar la mordida, o mira que ya está más uniforme todas las curvas de la sonrisa, ya el paciente se lo muestro y si a él le gusta, pues pasamos a cementarlos o a hacer los ajustes que él quiera. Entonces mire cómo cambio la mordida que tenía una mordida abierta y cruzada por una mordida un poquito más equilibrada y que estéticamente el paciente va a estar muy bien. Eso es un caso que se debió haber manejado a los 18 años del paciente con cirugías maxilofaciales, con ortodoncia, pero obviamente pues el tiempo pasa, las personas no se hacen lo que se deben hacer o no tienen las capacidades en esos momentos y con la odontología digital podemos diseñar estos casos y mejorarle al paciente toda su estética y toda su función. Entonces, finalmente, un caso donde el paciente quedó muy contento, un paciente que se fue feliz, que hizo caso, que se hizo la ortodoncia antes del caso y que todas estas carillas y coronas son en materiales que son muy amigables con el esmalte, que se cementan, que están súper adheridos y que tienen algo que se llama biomimética y es que ellos se mimetizan y se vuelven parte del paciente. Entonces, digamos, es un caso donde quedamos bastante contentos. Ese manejo del paciente ya después de sentir todos estos dientes ahí firmes, nuevos, digamos, esa adaptación, pues es como una prótesis. Tiene que tener también como un tiempo de que él vaya sintiendo el paso de su lengua por los dientes, el paladar. Eso es lo que llamamos odontología emocional, no solamente mirar cómo podemos mejorar las emociones del paciente ante su sonrisa, sino que él acepte su nueva sonrisa. Y eso hace parte de un manejo que nosotros damos, por eso no le mostramos cosas feas, sino cosas bonitas, por eso le hacemos un acercamiento, no con un espejo de cara, sino en una foto grande o en un espejo grande. Hay manejo psicológico que se le da al paciente para que no sea un cambio tan duro y que el paciente pueda aceptarlo más fácil. Por eso le hemos mostrado un mock-up antes, la primera escena que veíamos del viéndose el mock-up, para decirle, mire, usted va a quedar así, y que el cerebro tenga esa opción de que no sea un cambio tan brusco, sino que ya lo haya ido aceptando poco a poco y que finalmente ese paciente quede muy contento. Muy bien, mire, les voy a recordar entonces los teléfonos para que hagamos una pausa comercial porque este caso está bastante interesante, pero seguramente muchos también se están preguntando
¿Cuáles son esas condiciones previas con las que debo cumplir para poder hacerme este tipo de diseño? Pero mire, los teléfonos son 604-322-9191, llámenos allá, alguna de nuestras auxiliares de odontología lo va a atender, y también el 312-709-3687 para esa primera cita diagnóstica o alguna duda que usted tenga, incluso de cómo llegar. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Rescatando Sonrisas, este programa que hace parte de la Clínica Oral Studio. Doctor, este caso es fascinante, pues muchos por supuesto queremos tener un diseño en cerámica, un diseño bien bonito, pero ¿cuáles son esas condiciones previas que debemos cumplir, digamos, a la salud dental? ¿Qué debemos tener? Bien, muy importante hoy en día. Antes hacíamos ortodoncia con diseños de sonrisa, o sea, el paciente llegaba con los dientes torcidos y le desgastábamos los dientes para ponerse los derechos y unas carillas. O sea, eso era como a la berraca. Sí, hoy en día no lo hacemos. ¿Por qué? Porque valoramos mucho el esmalte del paciente, porque valoramos mucho su salud periodontal. Unos dientes que están torcidos, así se vean derechos, siguen siendo torcidos y acumulan placas, se pierden más fácil, se infectan más fácil. Segundo, eso, que tengan enfermedad periodontal controlada o sin enfermedad periodontal. Un paciente con las encías rojas, un paciente lleno de cálculos, un paciente enfermo, no es candidato para un diseño de sonrisa, porque obviamente las carillas pueden acumular un poquito más de placa. Si el paciente no tiene buenos hábitos de higiene, pues su enfermedad periodontal se va a complicar. Tercero, los hábitos de higiene. El paciente con carillas tiene que tener muy buena aseo dental, muy buen cepillado, muy buenos hábitos, y también tener la capacidad de utilizar plaquitas por la noche de protección. Esas plaquitas, nosotros hacemos unas más delgaditas, no esa grandotota que la gente queda mordiendo así, sino unas más delgaditas para que sean más tolerables. Son súper buenas para pacientes con y sin diseño de sonrisa, porque en la noche el bruxismo acaba con los dientes y es algo que no podemos controlar. El bruxismo es algo que va del sistema límbico, que va a ser una descarga del estrés que en el día tuvimos, y pues la única forma de quitarle el estrés a las personas es, no sé, darle la lotería y que no tengan ningún problema más en la vida, no sé. Pero es muy difícil poderles quitar el estrés. Entonces lo que hacemos es controlar los daños del estrés, y hoy en día lo hacemos mucho con estas plaquitas y con aplicación de botox para que el bruxismo en la noche o el brijismo en el día, que es apretar los dientes en el día, no acaben con los dientes de las personas. Eso es muy importante, y también reconocer que no solamente es que vamos a decir, bueno, hágame el diseño de sonrisa inmediatamente, no. Hay unos previos con los que tenemos que cumplir. Doctor, pues le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. También pues este año se acabó, por acompañarnos también durante todo el 2024 y seguramente en el 2025 volveremos a estar con todos ustedes, los televidentes, los pacientes, las personas que les encanta conectarse con usted, doctor. No, muchísimas gracias, y qué bueno que nos están viendo, y por favor síganos viendo y visiten Oral Studio. En el banner les voy a recordar nuevamente los teléfonos, mire, 604-322-9191 y también en el 312-709-3687. Recuerde que estamos ubicados en la Clínica del Prado, Torre de Salud y Servicios, consultorio 2001. Doctor, muy rápido que se nos acaba el tiempo, las redes sociales. Estamos en YouTube, muy importante, síganos por favor como Oral Studio Colombia y Dr. José Spitia, y en Instagram también como Oral Studio Colombia y Dr. José Spitia. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes muchas gracias.